Bendiciones. Bueno, mis amados hermanos, vamos a reaccionar a un video o una parte del video donde estuvo el hermano Salvador Barragán en un diálogo o debate con Santiago Alarcón. Y bueno, aquí está, en esta ocasión, el video que estoy tomando es donde el hermano Barragán lo postea en su canal con el tema "Santiago me expulsa" de su en vivo. Esto fue debido a que supuestamente el hermano Barragán no le daba respuesta a un interrogante que le hizo Alarcón a él. Entonces, debido a que él quería una respuesta concreta, y el hermano Salvador le decía, pero déjame contestarte. Y entonces él le contestaba de una manera que también él exponía una pregunta, que eso es válido en un debate. Pero eso Alarcón no lo quiso aceptar. Y entonces optó por bajarlo del en vivo, del panel. Así que vamos a ver, vamos a ir analizando lo que pasó en este en vivo que ellos hicieron. A ver, vamos a ver. Lo que vos estás planteando es un supuesto caso de contradicción. Hay al menos podríamos decir al principio, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Te entendí bien, ¿verdad? Bien, buenísimo. Entonces, la aparente contradicción, sin resolverse, acarrearía un gran problema para el protestante, ¿no? Porque si hay una contradicción, la iglesia no puede ser lo que afirma acerca de sí mismo. Pero es que bajo este criterio también tienen los protestantes el problema de la Biblia. ¿Y qué pasa con las aparentes? Quiero hablar un poquito sobre esto. Miren, yo lo que puedo ver en Alarcón, haciendo un análisis de su persona, es que Alarcón es una persona muy palabrero. O sea, tiene facilidad de palabra. Y tiene otra cosa. Es astuto. Como la serpiente es astuta. O fue astuta la serpiente en el Edén. O sea, es lo que Santiago Alarcón tiene, que es astuto. Como la serpiente. Y repito, y palabrero. Es palabrero, tiene una facilidad de palabra. Entonces, usando esa palabrería para defender su engaño, bueno, también usa la astucia, ¿verdad? Para envolver a las personas. Entonces aquí, como el hermano Barragán le expone sobre algo, ¿verdad? Que Santiago Alarcón lo reconoció de que él no tenía respuesta para esto, porque en eso me agradó, de que él dijo que él no tenía respuesta para eso porque no tenía el conocimiento. Y eso es bueno, de reconocer que no tiene un conocimiento de todas las cosas, porque eso yo creo que no lo tiene nadie, solamente Dios. Tener todo el conocimiento solamente lo tiene Dios. Nosotros somos muy limitados en este sentido. Entonces, en ese punto, ok, correcto. Está bien. Pero aquí el asunto es de que Barragán le pone a Santiago esa disyuntiva de darle respuesta en dos cosas que él no tuvo respuesta. Pero que aquí entonces él le da el volteón, dice uno, ¿no? De que tomando en cuenta este argumento, pues también es donde él expone el asunto de que hay cosas en la Biblia que aparentemente son contradictorias. Entonces allí donde él utiliza este argumento en contra de lo que le dijo el hermano Barragán. Pero les repito, es la utilización de una manera astuta
y querer envolver con su palabrería al hermano Barragán. Ahora, con un punto o un tema muy tremendo, que es la infalibilidad de las Escrituras. Y yo comentaba en el chat hasta dónde llega Alarcón, que para él defender su postura ideológica romana, pues ponen en entredicho la Escritura, aunque él después dice que él cree que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Él no lo niega, que él no duda de que la palabra de Dios es realmente lo que dice ser, palabra de Dios. Pero él pone hace esa aseveración, esa pregunta. Entonces aquí hay una contradicción en él mismo también al decir esto, porque si la Escritura dice que es producto del catolicismo, cuando ellos, según es la Iglesia Católica la que determina que esto es palabra de Dios, entonces ¿cómo ahí se contradice él? Si Roma es la que estableció y dictaminó que la Biblia es palabra de Dios por su intervención, entonces ¿cómo fue que ellos determinaron que la Biblia es palabra de Dios teniendo contradicciones? Aquí ese argumento va en contra de él y de su ideología romana, ¿sí? Porque si ellos defienden de que es producto del romanismo la veracidad e infalibilidad de la Biblia, ¿cómo es que entonces lo determinaron si la Biblia tiene errores o tiene contradicciones? Aquí se contradice él mismo en este sentido. Así que vamos a seguir escuchando. Contradicciones en las Escrituras. ¿Qué pasa? ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo resolves? Y reitero, esto para que no me saquen de contexto. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, de pe a pa. La Biblia completa, ¿está bien? Con los 7 deuterocanónicos incluidos. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es evaluar bajo este criterio lo que ellos también sostienen y si... Ahí dice que incluidos los deuterocanónicos, es decir, Primera y Segunda de Macabeos, Tobías y los demás libros. Para el catolicismo son de inspiración divina, son canónicos, cosa que la iglesia evangélica o muchas denominaciones no los tienen como canónicos. Así que ese argumento de que dicen ellos que la Biblia, ¿cómo es que nosotros la tomamos como palabra de Dios cuando fueron ellos quienes lo determinaron? Bueno, si fuera cierto eso, que nosotros creyéramos ese argumento, tendríamos que haber respetado esos libros, pero como nosotros sabemos que esos libros que tienen ellos de más no están considerados ni aún por el pueblo hebreo, porque en el pueblo hebreo tampoco están en su canon hebreo de la Tanaj esos libros deuterocanónicos, apócrifos. Así que si nosotros tuviéramos en cuenta de que fue la Iglesia Católica que determinó eso, teníamos que haber respetado nosotros la inclusión de esos libros, pero nosotros, lo hizo las sociedades bíblicas, lo hicieron, de que determinaron que esos libros no eran dignos de estar dentro del canon bíblico. Y esto no es nuevo, el mismo Jerónimo, que hizo la traducción de los manuscritos o de las copias existentes en su tiempo, allá en el alrededor del año 400, cuando Jerónimo traduce del hebreo y del griego las escrituras para traer la versión vulgata latina, la versión a latín, él mismo escribe en esta traducción
que estos libros no eran dignos de ser tomados como canónicos. Pero sí, y él los incluye, pero se incluye con esa advertencia que él hace, Jerónimo, ¿verdad? De que eran incluidos, pero solamente como históricos, mas no como de inspiración divina. Eso lo aclara él en su propia traducción, Vulgata Latina. Así que ¿cómo es que la Iglesia Católica determina esto cuando el traductor mismo no tiene la misma postura ideológica? Así que también ahí hay una contradicción en el romanismo. Seguimos adelante. Ellos son capaces de resolver los conflictos por los cuales nos acusan. Si las aparentes contradicciones sin una resolución exhaustiva y contundente es un jaque mate para la fe de los católicos, mi pregunta es ¿cómo resuelven los protestantes las aparentes contradicciones en las escrituras? Para el católico eso no es problema, porque hay una doctrina católica expresa por el magisterio de la Iglesia Católica que a nosotros nos permite armonizar estos textos. Pero ¿qué pasa cuando no hay un... Ahí es donde él dice el magisterio, que son los supuestos encargados de darle la interpretación correcta a las escrituras, y que para ellos es el magisterio infalible. Yo les hago la pregunta a los católicos y a Santiago Alarcón: ¿quién determina o quién determinó la infalibilidad del magisterio o la infalibilidad del Papa? Esa pregunta la hice yo en el chat. ¿Quién determina la infalibilidad del magisterio? ¿O quién lo puso al magisterio como los interpretadores de la escritura? ¿Quiénes? Es sencilla la respuesta. Ellos mismos. ¿Sí? Ellos mismos determinaron que el magisterio es infalible. ¿A poco fue Dios quien los puso a estos como intérpretes de las escrituras? Por supuesto que no. ¿A poco fue Dios quien determinó que el magisterio es infalible? Claro que no fue Dios. Fue el mismo romanismo quien lo determina, lógicamente. Es decir, ellos mismos se autoatribuyen esa infalibilidad. Amén. Eso es lo que da hasta risa, ¿verdad? O sea, el catolicismo es solamente un engaño nada más. Son mentiras que ellos mismos las han determinado como verdades. Pero no porque ellos determinaron esas mentiras en verdades, son verdad. ¿Sí me explico? O sea, ellos creen que sus mentiras son verdades porque ellos mismos dicen que son verdades, mas no porque realmente lo sean. Porque Dios no es el que lo ha determinado, sino ellos mismos. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir escuchando. Un magisterio vinculante e infalible para una determinada comunidad. ¿Cómo resuelven las aparentes contradicciones? Bueno, es el buen deseo de que, esto no se contradiga. Eso es muy sencillo porque todo esto tiene respuesta. Para eso existen las ciencias bíblicas o la crítica textual, donde se le da respuesta a todo esto. Esto se llama variantes textuales. Yo les quiero decir algo que creo que Alarcón no lo entiende. Las aparentes contradicciones que hay son debido a las copias de los manuscritos originales de puño y letra de los escritores en su tiempo. ¿Sí? Yo creo firmemente de que los escritos bíblicos originales que salieron de puño y letra, repito, de los escritores originales, valga la redundancia, fueron infalibles, inerrantes totalmente, sin ningún error en lo absoluto. Pero los aparentes errores o aparentes contradicciones o errores, porque los hay que reconocerlo que hay errores, pero esto es debido a las copias, a las traducciones a los diferentes idiomas. Eso es sencillo de entenderlo. Los manuscritos originales, repito, no tenían un solo error ni una sola contradicción. Esto es debido a las copias y traducciones, simple y sencillamente de entenderlo.
Esto se resuelve fácilmente con esto, con esta respuesta que les acabo de dar. Sigamos escuchando más adelante lo que sigue diciendo aquí Santiago Alarcón. Vamos a escuchar. ¿Está bien? Entonces, ese es un punto. Número 2, ese es el primer punto. ¿Qué hacemos con las aparentes contradicciones en la Biblia? ¿Que acaso estas aparentes contradicciones, sin una respuesta exhaustiva, definitiva, demostrarían que la Biblia no es palabra de Dios? Yo no creo que sea así. Espero que para Barragán tampoco sea así y que demuestre que nos muestre cuál es el camino para resolver estas cuestiones. Y punto número 2 es el siguiente. Yo no necesito responder esta clase de preguntas para afirmar de que la iglesia es infalible. No lo necesito. No necesito, porque si nosotros tuviéramos si fuera necesario tener todo el conocimiento y responder cada una de las objeciones que se planteen de manera definitiva para poder con firmeza decir esto es verdad, deberíamos ser Dios para suscribirnos a la iglesia de Dios. Evidentemente esto no es así. Estamos llamados a la fe, una fe que va caminando con la razón. Evidentemente nosotros tenemos buenas razones para justificar lo que creemos. La fe junto con la razón es lo que menos veo yo en el catolicismo. Porque díganme ustedes qué razón o qué raciocinio hay en una persona, perdón por el camión que acaba de pasar. Díganme ustedes qué raciocinio tiene una persona cuando se le postra ante una imagen. Quiero que me dé una explicación un católico sobre eso. Díganme ustedes qué raciocinio hay en una persona que hace tal cosa. O que besa imágenes, que besa estatuas. Díganme ustedes qué raciocinio hay. No hay nada en absoluto de raciocinio en estas personas. ¿Qué raciocinio hay en las personas que se ponen a escuchar a Luis Toro, por ejemplo? Cuando estamos viendo claramente cómo tuerce las escrituras. Díganme ustedes qué raciocinio hay en aplaudirle a Luis Toro, o aquí en este caso a Santiago Alarcón. Cuando no se estudia la escritura en profundidad, bajo una interpretación, bajo la inspiración, o más bien bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, es algo irracional completamente, así que no hay ninguna fe racional en el catolicismo. Cuando él dice que con la fe y la razón, eso es falsísimo. Eso no existe en el catolicismo. Porque es que creemos lo que creemos, pero hace falta también la fe. Ahora, dentro de esas razones que justifican nuestra fe, yo puedo brindar razones de... Ahora, esa fe que dice Alarcón, cuando tú le preguntas a un católico que si ellos están seguros de su salvación, ellos no te responden que sí. Así que, ¿cuál es la fe que profesan ellos? Si ellos no pueden asegurar que son salvos, entonces, ¿qué fe hay ahí? Porque la fe es creer lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces ellos, ¿de qué fe hablan? Si ellos no pueden asegurar que son salvos. Porque la escritura es clara, donde habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, es pues la fe, es de que somos salvos por la fe, y esto no de nosotros, sino de Dios. Amén, no por obras, para que nadie se gloríe, es lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Amén, que somos salvos por la fe. Así que la escritura misma nos da a nosotros el tener esa seguridad de salvación. Es la palabra de Dios. Sigamos escuchando. ¿Por qué es que creo que la iglesia es infalible? Y podría dar varias de esas razones. Número 1, las enseñanzas de Jesús. Número 2... Aquí no puede nadie asegurar que la iglesia es infalible por el hecho de que la iglesia está compuesta de hombres y los hombres somos falibles. Dice la escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que el único que puede tener verdad total, 100%, es Dios. Totalmente. Definitivamente, solamente Dios puede tener la verdad absoluta, los hombres no. Nadie puede tener la verdad absoluta en la tierra, solamente Dios. Así que este argumento de Alarcón, de decir que su megasecta romana tiene la verdad o es infalible, eso es una cosa que solamente ellos lo creen.
como católicos, pero que nadie más lo cree. ¿Por qué? Porque, repito, es compuesta por hombres y los hombres son falibles. Fallamos, todos fallamos. El canon de las escrituras. No podría existir un canon del Nuevo Testamento, no podría señalar a alguien como verdad de que un determinado libro es palabra de Dios si no hubiese una iglesia infalible que así nos lo declarara. Eso es una mentira tremenda. Porque antes de supuestamente declarar la Iglesia Católica que la Biblia es palabra de Dios, ya desde el siglo I, ya esas cartas viajaban. Del apóstol Pablo, por ejemplo, viajaban de un lugar a otro y se leían esas cartas. Y ya se tenían como inspiradas por Dios. Porque eso está escrito. Allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, donde dice el apóstol Pedro de que nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, en que en sus cartas escribe cosas que los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, dice él. Es decir, que el apóstol Pedro le está atribuyendo a los escritos del apóstol Pablo una inspiración al grado del Antiguo Testamento. Le está dando también un mismo nivel de inspiración, al igual que los escritos del Antiguo Testamento. Así que desde el siglo I, por los mismos apóstoles, ya se les daba a sus escritos inspiración divina. No fue Roma, que no se dejen engañar los católicos. Ahora, en el año 170 existió también el Código Muratoriano, que ya estaba compilado también la mayor parte del canon bíblico del Nuevo Testamento, con la mayoría de los escritos de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento, con algunas excepciones, ¿verdad? Pero ya la mayoría estaban dentro de ese canon muratoriano, en el año 170. Amén. Así que no venga aquí Alarcón ni nadie en el catolicismo a decir que el canon bíblico fue por obra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Eso es algo falso. Eso es algo falsísimo. Solamente ellos lo creen. Que se deje de ese engaño de que si no fuera por la Iglesia Católica no existiera el canon bíblico del Nuevo Testamento. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. Amén. Y si aún así lo fuera, bueno, Dios hace uso hasta de las mulas, hasta de los animales ha hecho Dios uso para Él llevar a cabo algo. Eso no tiene nada que ver que Roma haya hecho tal cosa. Amén. Dios ha hecho uso de muchas cosas, hasta del pueblo pagano, para hacer algo en cuanto a su pueblo Israel. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Así que no venga Alarcón aquí a levantarse el cuello, o la Iglesia Católica a levantarse el cuello de que por obra de ellos tenemos la Biblia. Eso es una falsedad. Si no hubiera existido la Iglesia Católica, Dios de alguna manera hubiese traído la Escritura. De hecho, ya estaba la Biblia, ya estaba la palabra de Dios. Simplemente ellos se tomaron una atribución que no les correspondía, simple y sencillamente. Por ejemplo, el lugar que ellos le dan a la Virgen María preponderante, eso lo pudo haber hecho cualquier mujer judía de su tiempo, de haber sido la madre del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Cualquier mujer pudo haber sido elegida para llevar a cabo esta encomienda. Simplemente tenía que haber sido una mujer, una persona. Igual forma los apóstoles. ¿Creen ustedes que estos hombres llamados apóstoles y elegidos por el Señor eran los mejores en Israel? Por supuesto que no. Había mejores que ellos. Simplemente el Señor los eligió a ellos nada más para llevar a cabo el apostolado, simple y sencillamente. Así que la Escritura, con Roma o sin Roma, aquí estuvieran las Escrituras, simple y sencillamente. Que sí podría continuar dando varias razones, pero obviamente lo que vos
vos estás planteando es un supuesto caso de contradicción. Hay una, al menos podríamos decir al principio, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Te entendí bien, ¿verdad? Bien, buenísimo. Entonces, la aparente contradicción